Pues os saludamos desde la Iglesia Evangélica Bautista del Buen Pastor, ya lo sabéis. La verdad que lo primero que os tengo que decir es que se os echa muchísimo de menos a todos. La verdad es que es difícil estar aquí con la iglesia vacía, sin imaginar vuestras caras, imaginaros a cada uno de vosotros. Y lo primero que os tengo que decir es que os echamos muchísimo de menos. Y sin duda, poder compartir juntos a las 12 este tiempo de culto, cada uno desde su casa, pues lo hace también más llevadero. Sobre todo nos centramos en dar culto al Señor de una manera sencilla y, como os digo, echando de menos. En especial nos acordamos de nuestra hermana Pilar, que se estaba bastante cerca de este lugar donde me encuentro, y la verdad es que os quería pedir que estemos orando por su marido, por Nicolás, y que también estemos pensando y acordándonos en nuestras oraciones de su familia. También me gustaría aclarar o deciros que las personas que estamos participando en este culto, pues no hemos hecho ningún tipo de desplazamientos. Por ahí alguien puede estar viendo el culto desde internet, desde casa, y pensar que nos hemos desplazado. En realidad no lo hemos hecho. Las personas que estamos participando desde aquí tenemos el privilegio de vivir aquí en el edificio de la iglesia y estamos participando también del culto. Así que también lo decimos como una responsabilidad que tenemos como iglesia también de cumplir con esas medidas que se nos están haciendo llegar por parte del gobierno también. Agradecer también a los hermanos que están participando, que están activos en las redes sociales, que nos van comentando. La verdad es que nos alegra mucho ver vuestros vídeos, vuestros saludos, vuestros comentarios, y os pedimos que estéis participando en las diferentes redes sociales de la iglesia y que también podamos tener ese tipo de saludo que tanto nos alegra saber los unos de los otros. También agradecer a los hermanos que están siendo muy comprometidos con su ofrenda, a pesar de que no venimos a la iglesia, pues algunos hermanos están haciendo su transferencia, su diezmo, su ofrenda, y queremos también ser agradecidos en este tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Yo creo que es un texto que todos conocemos de sobra. Dice que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Debajo del cielo. Cada vez el cielo de Madrid está más limpio, eso también hay que observarlo, pero todo tiene su tiempo oportuno. Y ahora mismo es un tiempo oportuno para alabar al Señor, para darle las gracias y para alegrarnos, a pesar de que, como os decía, pues estamos sufriendo la pérdida de algunas personas muy queridas, como nuestra hermana Pilar, pero también es un momento para gozarnos en el Señor y para alegrarnos. Cuando vamos recorriendo este capítulo, en el versículo 11 nos dice que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y en el siguiente versículo, el 12, dice que yo he conocido que no hay para ellos, para los seres humanos, cosa mejor que alegrarse. Así que te invito allí donde estás a alegrarte en el Señor, a gozarte en la presencia de nuestro Salvador y de poder tener este tiempo de culto. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo, que Él sea el centro de nuestro culto y que Él reciba toda la gloria de nuestra parte. Oramos allí donde nos encontramos, podemos inclinar nuestra cabeza, concentrarnos a pesar de que estamos en casa, tal vez con más comodidades, pero centrarnos en estar delante de la presencia del Señor para alabar y bendecir su nombre. Oramos y después tenemos juntos un tiempo de alabanza. Sí, Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Señor, tú estás aquí con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos en su casa. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este momento, que podamos también disfrutar de tu palabra, Señor, que podamos ser impulsados por ella. Te pedimos, Señor, que todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, que te dé a ti la gloria, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que podamos sentir como tú nos abrazas, como tú nos amas en estos momentos de tantas dificultades. Pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo, por la familia de Pilar, te pedimos, Señor, especialmente, pero también te pedimos por nuestros hermanos que están padeciendo algunos de los síntomas que este virus les está afectando, Señor. Te pedimos que tú les guardes allí donde estén, Señor, y que en
esta hora, Señor, podamos concentrarnos en ti, Señor, y en rendirte culto a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 150: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Quiero invitarle, hermano, en esta mañana, este domingo, que podamos alabar a nuestro Señor con júbilo, como es este salmo, con nuestras palmas, si les apetece aplaudir, si les apetece danzar, que podamos danzar allí en nuestra casa, en nuestra habitación, con nuestros familiares, y que podamos estar gozosos, que aún en medio de las circunstancias en que estemos, pues podamos alabar al Señor con amor, con alegría, con júbilo. Y quiero invitarles a cantar esta canción que dice: Señor, eres fiel. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque el Señor es fiel, porque es grande y porque es bueno. Amén. Señor, eres fiel y tu
Te damos gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Eres maravilloso, eres hermoso Dios. Eres el único que da sentido a nuestra vida, el único que hace que nos sintamos llenos. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor demostrado por cada uno de nosotros, Señor. Pues después de haber tenido un tiempo de alabanza, de adoración, de cantar al Señor, vamos a dar paso también a la exposición de la palabra, que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros sobre el Salmo 23, concretamente el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sin duda es un salmo muy conocido, un salmo que nos llena de confianza, un salmo que suele ser clasificado como un salmo de súplica personal de David, y un salmo que sobre todo nos habla de cómo el creyente o cómo el salmista está expresando esa confianza en Dios, de que no debe tener ningún tipo de miedo. No temeré mal alguno. Y es que hay muchos tipos de miedo. Hay miedos que tienen más fundamentos que otros. Hay miedos que son infundados y hay miedos que tienen que ver con la realidad, que sí que son reales y que nos afectan muchísimo. Hay miedo que es provocado porque no vemos con claridad. Sentimos mucho miedo, sobre todo a algo que es muy común a todos, que es miedo a equivocarnos, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo incluso al éxito. A veces tenemos, eso es conocido como el complejo de Jonás, que es un nombre muy curioso. Tenemos miedo a no dar la talla, miedo a otros, a lo que otros puedan pensar, al compromiso, incluso miedo a Dios, a lo que Dios pueda pensar de nosotros. Ahora existe un miedo que es el miedo a contagiarnos o a contagiar a otras personas con el virus que nos está afectando. Hay personas que tienen miedo a arruinarse, a tener una crisis económica personal muy fuerte. Hay personas que tienen miedo a despedirse o a no poder despedirse. Hay personas que tienen miedo a ver crecer a sus hijos o no están preparados para verles crecer. En definitiva, existen un montón de miedos. Miedo a lo incierto, a la separación, miedo, por supuesto, a la muerte, miedo a no saber gestionar el miedo, porque aunque el miedo es identificado como un sentimiento negativo, también el miedo se identifica o tiene una parte positiva o que viene bien, que es cuando nosotros decidimos activarnos y buscar un lugar seguro, es decir, nos advierte de algún tipo de peligro. Y eso está muy bien, porque si no, pues imaginaron, seríamos todos un poco temerarios si no tuviésemos miedo a nada, ¿no? Yo sé que está muy de moda decir no tengas miedo y las redes sociales están llenas de ese tipo de mensajes, también la Biblia, pero hay un miedo que sí que es positivo, que es esa capacidad para detectar los peligros que sí que debemos tener. El miedo, en definitiva, nos echa hacia detrás, nos pone en esa postura casi a la defensiva, casi buscando puntos de apoyo en nuestra vida, cosas que sean seguras. En resumen, el miedo forma parte de nosotros, ya sea a nivel físico, a nivel emocional o a nivel incluso metafísico o espiritual. Hay un sinfín de miedos y Dios no es un quitamiedo, tampoco es el antimiedo. Dios simplemente lo que nos está diciendo una y otra vez en su palabra es que porque está con nosotros, ese miedo se puede disipar. Dice el versículo que os quiero compartir, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la convicción que tenemos que tener como creyentes, que el Señor está con nosotros. Hay muchos momentos en la Biblia donde encontramos esas expresiones, no temas. Luego vamos a ver algunos de ellos, pero por supuesto se le dice a los discípulos, se le dice a Josué, a Jeremías. Luego podemos ir citando algunos de ellos, pero yo tengo la sensación de que el salmista lo que siente es una fuerte determinación, una actitud positiva ante sus miedos, y está expresando esa
confianza. Está diciendo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo esa determinación, esa actitud positiva la veo en mi hijo. Ahora, como paso tanto tiempo con él, confinado, pues la verdad es que me da mucho tiempo a observarle. Y estos días que hacía unos días tan malos, grises, nublados, pues nosotros pensábamos, pues está haciendo unos días grises y tristes como también estamos viviendo días tristes. Nos está tocando este momento de la historia. Pero nuestro hijo no tardó ni siquiera 2 minutos en colocarse sus botas de agua, prepararse y convertir un día gris en una oportunidad para saltar en los charcos y para pasárselo bien. Esa es la diferencia de actitud. Y lo vemos en él. Tal vez sea por eso que el Señor nos decía que debíamos ser o parecernos a los niños. Por eso y porque también ellos reconocen con facilidad la necesidad, reconocen cuando tienen miedo y tienen que acercarse a su padre, a su madre, para sentirse protegidos cuando se reconocen como dependientes. Y tal vez vayan por ahí los tiros del Señor cuando nos dice que debemos parecernos a los niños. Así que tenemos un salmo que expresa confianza, un salmo que podríamos decir antimiedo, que nos quita ese miedo, con esas expresiones de confianza que recordamos en el salmista, en David. Y el salmo, aunque me voy a centrar en el versículo 4, empieza de la siguiente manera, y yo creo que todos los conocemos, podríamos decir casi de memoria. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Presta atención. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y termina el salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La compañía del Señor y su luz puede hacer desaparecer nuestros miedos. Y yo quería dejarte con un mensaje claro y sencillo, que se recoge en este versículo 4. Y es que tal vez no podemos evitar pasar por el valle tenebroso. Tal vez no puedes evitar pasar por esos valles sombríos que son descritos aquí. Pero sí que podemos escoger recorrerlos con el Señor. Eso significa recorrerlos con su luz, iluminados por Él. Podemos escoger recorrerlos con su compañía y podemos escoger, decidir recorrerlos en su confianza. Son 3 decisiones que tienen que ver con cómo vas a pasar tú por el valle personal. Yo sé que estamos viviendo un momento en el que no vemos las cosas con claridad, que hay un futuro incierto, que hay muchas cosas que pueden ser un miedo personal para todos nosotros. Pero podemos elegir recorrer ese valle sombrío, iluminado con la luz del Señor, acompañados por Él y confiados. En primer lugar, te invito a pasar por ese valle o a decidir pasar por ese valle de sombra con la luz de Dios. Porque algo que nos da muchísimo miedo, por lo menos a mí me pasaba, es la oscuridad. En cambio, cuando enciendes una luz, cuando ves, entonces el miedo ya es diferente. Algo que caracteriza a las ovejas es que se pierden con muchísima facilidad, se desorientan, no saben muy bien por dónde está el camino, y eso es lo que hace que puedan pensar, bueno, tropezaré, me equivocaré, y ese miedo a lo incierto es lo que provoca esto. La luz, en cambio, refleja lo que hay. La luz refleja la realidad. Y además es la definición que encontramos de Dios en el Nuevo Testamento. Dios es luz. Por lo tanto, Dios ilumina nuestro camino, ilumina nuestro valle. Y es momento, en estos momentos de la historia que nos tocan vivir, es momento de no cerrar los ojos espirituales, de abrir y de poder ver con la luz del Señor, con la lumbrera que representa su palabra, poder ver el camino por el cual Él nos está guiando. Es momento para recordar ese nombre compuesto del Señor, Jehová Nisi, que quiere decir que el Señor nos protege, que nos guarda,
que nos va a guardar de todo mal, como dice aquí, ¿verdad? No temeré mal alguno. El Señor nos protege, pero al mismo tiempo está diciendo que se erige como una bandera de victoria, como un estandarte que otras personas pueden ver. Es muy importante la luz del Señor en estos momentos. Es muy importante que abras tus ojos espirituales, que puedas ver y discernir espiritualmente estos momentos que nos tocan vivir. En el hebreo se habla de esos valles de profundas sombras. Y eso se está refiriendo a cuando las ovejas pasaban por esos lugares tan estrechos, esos acantilados, y se proyectaba la luz sobre ese barranco, de manera que se veía proyectado, y eso pues daba bastante miedo poder ver esa sombra proyectada en el acantilado. Es como una especie de vértigo. Yo solamente de pensarlo, pues me entra un poco ese vértigo porque tengo también ese miedo a las alturas, ¿no? Y muchas veces lo que está pasando ahora, sentimos ese vértigo ante lo desconocido, ante lo que no sabemos qué sucederá, ante lo incierto. Y ante ese vértigo resulta que le estamos dando muchísimas vueltas a la cabeza. Como no podemos salir a dar una vuelta, a dar un paseo, pues resulta que le estamos dando esas vueltas a la cabeza. Y eso contrasta con esas expresiones de confianza que encontramos en este versículo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte. Lo que está queriendo decir David aquí es que él había estado a punto de morir en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, allí se cuenta cómo tuvo que librar tener casi su duelo con un león o con un oso. Es decir, estuvo a punto de morir. Y precisamente allí le protegió el Señor. Él podía experimentar plena confianza y podía decir que aunque pase por ese tipo de valle, que aunque pase por ese tipo de circunstancias, podía estar tranquilo de que el Señor iba a estar allí con él. La luz del Señor la necesitamos para iluminar esa sombra que se proyecta sobre nuestro barranco. Así que esa decisión la podemos tomar. No podemos evitar pasar por el valle, pero puedes iluminar esa sombra con la luz de Dios. También te invito a recorrer el valle en la compañía. Es algo obvio que está diciendo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Antes te mencionaba esos personajes bíblicos, ¿no? Josué, Jeremías. Josué en ese momento tan importante, en ese cambio de etapa, que se le dice, sé valiente, esfuérzate, acuérdate de que yo voy a estar contigo. No temas, se le dice, no temas ni te desanimes, yo voy a estar contigo. Eso se le dice a Josué, se le dice a otros personajes, se le dice también a Jeremías, justo antes de tener que decir un mensaje importante para el pueblo, y Jeremías no las tenía todas consigo, y se le dice que sea valiente también, que el Señor va a estar con él y que va a poner incluso sus palabras en su boca. El Señor siempre está con nosotros en los momentos difíciles. El Señor está contigo y conmigo en estos momentos, cuando estamos en ese valle de la sombra, cuando hay personas que lo están pasando tan mal. El Señor a veces nos lleva a ese momento. Y evidentemente también tiene una aplicación con la muerte, valle de sombra y de muerte. Incluso en ese paso de la muerte con el cual el Señor ya pasó también. Estamos justo en la Semana Santa, donde lo vamos a recordar, cómo el Señor murió, se entregó su vida por cada uno de nosotros y resucitó para darnos la vida eterna. Te quiero recordar ese versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que dice, yo soy el buen pastor. Nos encanta ese versículo porque pone nombre a nuestra iglesia, la iglesia del buen pastor. Y se basa en este versículo. Yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? El buen pastor no solamente es lo que estamos viendo en este salmo, en los primeros versículos, que nos cuida, que nos sustenta, que incluso conforta nuestra alma, sino que el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo grande también del pastor. Su vida da por las ovejas. Y yo te hago una pregunta. Si Dios está dispuesto a dar su propia vida, ¿cómo te va a dejar solo en este momento? Si Dios está dispuesto a entregar su sangre por ti y por mí, ¿cómo nos va a dejar en soledad? A veces Dios nos guía
poniéndose delante y marcando el camino. Pero otras veces Dios se coloca a nuestro lado para pasar por ese valle. Hay una expresión que repite mucho mi hijo, con apenas 3 años. Él repite mucho algunas palabras como es propio de su edad, pero él dice mucho con papá, con papá. Tiene esa frase, esa expresión grabada a su mente. La dice con papá. Él habla de jugar. ¿Con quién? Con papá. Habla de dormir. ¿Con quién? Con papá. Habla de comer. ¿Con quién va a comer? Con papá. Habla de ir al baño. Y yo le digo, con mamá. Porque también esas expresiones tienen sus limitaciones. Bueno, más aparte, lo que pone de manifiesto es que Él quiere estar conmigo, que Él quiere que disfrutemos de esa relación. Y es precisamente lo que nos hablan estos versículos. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso habla del deseo que tiene Dios por estar con nosotros. Dios quiere estar contigo. Dios quiere disfrutar de una relación personal con nosotros. ¿Te acuerdas en el momento de la encarnación, en el momento de la natividad, cuando se presenta el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque Dios quiere estar con nosotros. Ese mismo mensaje le dirá también a sus discípulos cuando les dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos nunca. Es el mismo mensaje también a los discípulos que tienen que desarrollar la misión. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me voy a olvidar en ningún momento de estar con vosotros. El Espíritu Santo del Señor va a estar con nosotros en todo momento, morando con nosotros. Pero fíjate que la metáfora se queda corta si pensamos simplemente en la relación de un padre con su hijo. Porque estamos hablando de que incluso hay otro salmo, el 27, un poco más adelante, que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Aunque te falle tu padre y tu madre. Y yo sé que muchas personas están perdiendo a sus padres en estos momentos o que tienen preocupación de poder perderles. Pero fíjate lo que dice la palabra. Aun cuando ellos te falten, el Señor se hará cargo de ti. Y si hay una cosa que queda clara en este salmo es que es un salmo muy personal, porque todos sabemos que el Señor es nuestro pastor. El Señor es quien nos cuida. El Señor es quien nos sustenta, quien nos sana. Pero en este momento David lo que está diciendo es que el Señor es mi pastor. Es un salmo personal. El Señor nos conoce por nombre. Él sabe todo lo que pasa en nuestras experiencias personales. Y si quieres experimentar gozo de verdadera calidad, a veces Dios permite que pases por tu valle. Es tal vez llamativo pensar que un Dios que nos cuida, que nos sustenta, que nos sana, también permite que pases por el valle. Porque Dios no solamente está con nosotros cuando nos cuida, sino que también está con nosotros cuando pasamos por esos momentos de valle. Así que llevamos 2 decisiones. Pasar el valle con la luz del Señor, pero pasar también el valle en la compañía del Señor. Y vamos a terminar con una última decisión. Puedes transitar el valle confiando en el Señor, porque el Señor siempre nos defiende. Termina este versículo diciendo, tu vara y tu callado me infunden aliento, me infundirán aliento. Hay otras versiones que dicen, tu vara y tu callado me inspiran confianza. Nos dan esa confianza. Y yo me pregunto, ¿cómo un garrote con pinchos? ¿Cómo eso puede dar confianza a nadie? Y es que hay algo que tenemos que entender. Esa vara nunca se utilizaba con las ovejas. Se utilizaba con los animales para defender de los animales salvajes. No se utilizaba en contra de las ovejas. Por lo tanto, sí que inspiraba confianza, porque sentías que Él te iba a defender. Y ese es el papel que juega Dios en todo esto. El Señor es nuestro defensor y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan que el Señor dice, rogaré al Padre para que os envíe otro abogado que esté siempre con vosotros. Alguien que siempre esté con vosotros para defenderos. Alguien que siempre acuda en vuestra ayuda. Eso es lo que significa la palabra paracletos, que es Espíritu Santo. Nos va a enviar ayuda rápidamente.
Es como si esas ambulancias que vamos escuchando, ahora no se escuchan apenas ruidos, están las calles totalmente desérticas, las calles de Madrid como nunca antes las habíamos visto, y apenas puedes escuchar, puedes sentir a lo lejos una ambulancia. Y a mí me recuerda, pues, primero esas personas que están sufriendo, que van posiblemente en esas ambulancias, pero también en cómo el Señor acude a nuestra ayuda de una manera rápida. Él siempre está dispuesto para defendernos. Esa vara del pastor se utilizaba para defender a las ovejas de todo peligro externo. Pero no solamente habla de la vara, sino que también habla de un cayado, de una especie de bastón, también se conoce como báculo, que era algo para apoyarse, en realidad, que tenía el pastor. Pero también era algo que tenía como una especie de gancho que servía para aproximar, para acercar a las ovejas hacia el pastor, para que las pudiese examinar. Y sobre todo servía ese bastón para dar algún toquecito, para que pudiesen guiar a las ovejas en esos momentos cuando se despistaban. Así que lo que vemos es que esa vara defendía a las ovejas, pero el cayado también servía para guiar a las ovejas en esos momentos. Así que en definitiva estamos hablando de que no podemos evitar pasar por los valles sombríos, igual que no podemos evitar todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Tampoco puedes evitar todos esos miedos que a veces tenemos. Pero te invito a hacer dos cosas en esta semana. En primer lugar, te invito a identificar tu miedo. He mencionado pues un montón de ellos, tal vez unos 15 o así. Miedo a despedirnos, a separarnos, incluso a la muerte, miedo al contagio, al fracaso, a no dar la talla, a arruinarnos. Yo te invito a que puedas hacer el primer paso, que sea identificar tu miedo, identificar lo que realmente te está causando ese temor que a veces te puede paralizar. Todos tenemos, siendo honestos. Pero también te invito a hacerte el siguiente paso, la siguiente pregunta, que es ¿cómo pasarás por tu valle personal? ¿Cómo lo pasarás? Puedes decidir pasarlo con el Señor. Yo personalmente me conmueve que el Señor quiera estar conmigo. Me llega al alma que el Señor quiera estar conmigo en medio del valle. Y me quiero quedar con esa parte positiva. Porque en el miedo, ya lo hemos dicho, no todo es negativo. Hay una parte positiva. Cuando tenemos miedo buscamos un refugio seguro. Y ese refugio seguro lo encontramos en el Señor. Como dice esta gran promesa, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a terminar este tiempo y lo vamos a hacer por medio de una canción que nos recuerda cómo nosotros también deseamos habitar en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga, que tengas una feliz Semana Santa. Nos vemos pronto, si el Señor quiere.